Hermanos, quiero comenzar este punto de vista pidiéndoles, por favor, muchísimas oraciones por la comunidad cristiana en Afganistán. Digo esto porque la situación es muy fluida y en consecuencia lo que estoy diciendo en este instante puede estar cambiando casi al mismo tiempo en que lo hablo, ¿no? Pero quiero describirle algunas cosas para que entendamos por qué es tan urgente rezar por la comunidad. Primero, la situación actual. Como saben ustedes, Estados Unidos, con la administración Biden, el presidente Joe Biden, se comprometió a retirar todos los soldados de Afganistán que tienen 20 años ahí desde que Estados Unidos invadió para derribar al gobierno de los talibanes y para capturar a los seguidores de Osama Bin Laden que se habían refugiado en Afganistán y desde donde planearon y ejecutaron el 11 de septiembre, ¿no? Entonces, el presidente Biden se comprometió a terminar esa guerra, sacar a todas las tropas de Estados Unidos y luego se decidió también a mover la fecha del 11 de septiembre al 31 de agosto. Y mientras esto sucedía, las fuerzas norteamericanas y muchas fuerzas aliadas, eso es lo que mucha gente no recuerda, que hay soldados de varios países, desde España, Polonia, Alemania, como parte de esta coalición y que estaban en distintas partes del país, de Afganistán, que tiene un terreno muy montañoso, que tiene comunidades muy aisladas y comunidades en mucha pelea entre las unas y otras. Son varias minorías que incluso hablan distintas lenguas, ¿no? Y han vivido en tensión y en combates por miles de años, literalmente, ¿no? Y es un país musulmán, ¿no? Donde existe la interpretación más extrema del Islam, y Estados Unidos creía que se iba a retirar dejando un gobierno estable, ¿no? Que iba a tener que combatir todavía y posiblemente llegar a algunos acuerdos de paz con los talibanes que estaban en revuelta. Pero resulta que en 14 días los talibanes barrieron con todo el país y hace unos 11 días entraron a Kabul. Ellos fueron avanzando, las fuerzas se fueron, los soldados que tenían armamento de primera clase norteamericano, armamento de punta, simplemente se rindieron, masivamente se rindieron, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, capital de provincia tras capital de provincia, y luego de rendirse entregaron todo este armamento norteamericano de punta que Estados Unidos dejó no por descuido, ¿no? Que dejó ahí para el ejército. Claro, fue un error de inteligencia tremendo porque después de 20 años Estados Unidos debería haber aprendido de lo que sucedió en Irak con el Estado Islámico, ¿no? Que básicamente los soldados oficiales no creen en el Estado, no creen en el país, ¿no? Creen en su propia tribu y en consecuencia no tienen una motivación para luchar para un gobierno, para un Estado como lo entiende Occidente, ¿no? Como decimos, bueno, yo soy peruano, yo soy argentino, yo soy colombiano y lucho por mi país, esa conciencia no existe, ¿no? Entonces, tras este rendimiento, los talibanes llegan al borde de la capital de Kabul y envían un grupo con la intención de negociar la transición de gobierno, porque los talibanes saben que con la reputación que se ganaron 20 años atrás de ser una horda brutal de salvajes fanáticos asesinos, o sea que no representan el Islam, simplemente representan el salvajismo justificado por una ideología más que una religión, ¿no? Quieren tener una mejor imagen pública porque el Estado de Afganistán está completamente quebrado y no hay manera de hacerlo funcionar más que con la ayuda internacional.
Esa es la primera fuente de recursos de Afganistán, seguida por la venta de opio, ¿no? Entonces es básicamente un país inviable. Los talibanes quisieron negociar y hacer esto, digamos, en un proceso de paz. Y cuando llegan al Palacio de Gobierno, el presidente afgano, que Estados Unidos había instalado supuestamente tras unas elecciones, había salido volando solo. O sea, apenas se enteró que los talibanes estaban en la entrada, se escapó, y es un tipo que se dio el lujo de escribir un libro, ¿no? Es un graduado de Harvard y todo en Estados Unidos, afgano. Se había dado el lujo de escribir un libro que se llama ¿Cómo gobernar un Estado fallido? ¿No? Y ahí está cómo se gobierna. Te vas pues corriendo como una liebre, ¿no? Y entonces los Estados Unidos han tenido que manejar esta salida con los que supuestamente iba a ser ordenada, organizada, con un gobierno amigo, en medio de una catástrofe, ¿no? Entonces los talibanes dicen que ellos no van a atacar a nadie, que los que se quieren ir que se vayan, pero que no se deberían ir, que los médicos, que los ingenieros se queden, que ellos van a hacer un Estado que va a ser bastante tolerante, que no va a ser como la vez pasada. Pero los cristianos saben que esto lo podrán decir los líderes, pero que mucha gente de la masa que han formado los talibanes son simplemente asesinos que están mal de la cabeza, ¿no? Y por eso que las autoridades talibanas han dicho, mira, nosotros vamos a permitir que las mujeres vayan a su trabajo, ¿no? O sea, las cosas que se han ganado durante nuestra ausencia, que las mujeres puedan viajar, seguir trabajando, seguir en el ámbito público, seguir educándose, eso lo vamos a permitir, pero por favor, que las mujeres y los cristianos, ¿no?, por ahora, se queden en sus casas, porque todavía no hemos entrenado a nuestras tropas, esos son los talibanes, ¿eh?, los líderes, todavía no hemos entrenado a nuestras tropas a ser tolerantes. O sea, como si ser tolerante fuera una cosa que se enseña en un cursito de 48 horas, ¿no? Entonces, en resumen, los cristianos se tienen que ir porque los van a matar. Así de sencillo. Entonces, hablemos ahora de la comunidad cristiana. ¿Cuántos cristianos hay en Afganistán? La cifra oficial, 0. El número de católicos oficial es de 200 y la única capilla católica conocida es la que existe en la embajada de Italia en Kabul, ¿no? Pero allí es donde van a misa fundamentalmente el personal internacional y el personal diplomático extranjero que es católico y que, bueno, hasta ahora tenía pues la protección de la policía. Pero esas son las cifras oficiales. Como existen numerosas caridades católicas, como siempre, ¿no?, las siervas de la Madre Teresa de Calcuta están ahí, bueno, han tenido que salir por ahora, ¿no?, y regresar a Italia. Habían unos cuantos sacerdotes jesuitas y también unos sacerdotes barnabitas que aún no se sabe si han salido o no han salido. Se sabe que por ahora las hermanas de Teresa de Calcuta y los jesuitas están en Roma, ¿no?, se han movido a Roma. Pero el tema es que existe una cantidad desconocida de conversos. ¿Por qué? Porque el Islam es muy extremo, pero también es muy cultural. La gente conoce bien poco de otra fe o de otra religión. Y en consecuencia, los católicos y especialmente otras denominaciones cristianas que han sido más agresivas en predicar, y eso lo sabemos y tenemos que reconocerlo como una virtud que muchas veces los católicos no tenemos, pero quienes han dado testimonio ahí se encuentran con muchísima gente que les pregunta a las religiosas, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué vienen de otro país a ayudarnos?, ¿no? Y cuando comienzan a entender el sentido de la caridad cristiana, la visión de Dios, la redención de Jesucristo, simplemente se convierten, solicitan el bautismo, pero como bajo la ley islámica, quien abandona el Islam
tiene que dársele la oportunidad de renunciar a cualquiera que sea su otra fe, ¿no? O la falta de fe. Y si no, a esa persona hay que matarla. Entonces el número de cristianos es un número desconocido y el número de católicos es un número desconocido. Pero les puedo decir, hermanos, cualquiera que habla con quienes han estado allí, les dicen, mira, que sean 200 los católicos es irrisorio, ¿no? El número de católicos es muy grande. Y especialmente el número de cristianos evangélicos que tienen una religión muy de hogar, ¿no? Es decir, nosotros los católicos necesitamos los sacramentos, necesitamos los sacerdotes. En la visión evangélica es simplemente la oración y la gracia, y tienen Biblias escondidas que ahora sabemos que las han llevado y han ido al aeropuerto. ¿Y qué cosa pasa en el aeropuerto? El aeropuerto de Kabul es básicamente un aeropuerto construido por los norteamericanos, ¿no? Una vez que lo tomaron, lo construyeron para poder supuestamente reconstruir el país, y efectivamente se trajo muchísimo dinero, muchísimo material de construcción, alimentos, etc. Y entonces hay una pista de aterrizaje que tiene de ancho, ojo, no de largo, no es bastante larga para aviones de gran envergadura, pero la pista de ancho debe tener más o menos unos 5 kilómetros, ¿no? 5 o 4 kilómetros. Y la pista es usada para el aeropuerto civil, por un lado, en un lado de la pista, y al otro lado, es decir, a unos 4 kilómetros, al otro lado del gran conjunto de pistas de aterrizaje, está el aeropuerto militar. En el aeropuerto militar los talibanes no han hecho nada, porque el aeropuerto militar lo controla Estados Unidos, ahí están las fuerzas de Estados Unidos, ¿no? Y el gobierno, y ellos controlan también, me refiero a los soldados norteamericanos, a los Marines, controlan la pista, ¿no? Pero la gente no puede llegar por el lado militar, que a propósito se ha hecho en las afueras de la ciudad, y es un lugar de alta seguridad. Entonces, la gente que quiere salir del país solamente puede llegar a la puerta o a la parte exterior del aeropuerto, porque para llegar ahí todos los puntos de chequeo los controlan los talibanes, que han ido poniendo cada vez más puntos de chequeo. Y entonces los cristianos que no se movilizaron y se agolparon en una gran multitud en el aeropuerto, a las afueras del aeropuerto, ahora prácticamente no pueden entrar, porque ellos saben distinguir, o es muy fácil distinguir, si es que alguno es cristiano, porque tienen la lista de quienes colaboraron con las tropas canadienses, norteamericanas, etc. Y los talibanes públicamente siguen diciendo no hay venganza, vayan y vayan donde quieran, y de repente eso es lo que los líderes efectivamente quieren hacer y la imagen que quieren dar. Pero los que están en el terreno, ¿no? Estos salvajes, están desesperados por matar a alguien, porque, o sea, se levantaron en armas y todo el mundo se rindió, y tienen 20 días con un fusil en la mano, y ese fusil ya no es una imitación de los fusiles rusos, sino que son armamento de punta norteamericano, ¿no? Y equipo, vestimenta, etcétera, cascos, todo norteamericano. Entonces están desesperados por matar a alguien, y especialmente a los cristianos, ¿no? Entonces, algunas caridades cristianas han logrado juntar el dinero y llevar aviones al aeropuerto. Pero, ¿cuál es el problema? Que los Marines, el ejército norteamericano, solo puede dejar entrar a la gente que tiene la documentación adecuada. Y un cristiano que ha salido corriendo de su provincia y se ha ido a Kabul, tiene apenas un documento de identificación afgana, no tiene pasaporte, porque nadie saca pasaporte más que, digamos, la diminuta élite que viaja, y mucho menos va a tener una visa, ¿no? Entonces,
las organizaciones cristianas, hermanos, han hecho unos manifiestos. Existen unos manifiestos de cuáles son cristianos reconocidos, y este manifiesto, hasta ahora, el Departamento de Estado norteamericano no lo ha reconocido como un documento válido para poder entrar. Entonces los cristianos están ahí, los aviones de caridades cristianas están ahí, y unos y otros se miran con los talibanes y los marines de por medio, y nadie puede hacer nada. Los aviones no pueden partir y llevarse a los cristianos, y los cristianos no pueden entrar y llegar a los aviones. Entonces, la única solución es que el Departamento de Estado de la administración demócrata diga: vamos a dejar entrar a los cristianos porque son cristianos. Y esta es una decisión fácil, porque no es que se trate de acá a tratar de ayudar o de beneficiar de una manera particular a los cristianos, sino que es una minoría que está siendo perseguida. Los cristianos están abogando por una minoría musulmana, para que esa minoría musulmana también logre ser aceptada y logre ser enviada a cualquier país exterior donde puedan sobrevivir y donde puedan escapar de la brutalidad talibana, ¿no? Entonces, muchas autoridades católicas en este momento están interviniendo, pidiéndole al gobierno para que permita que ese manifiesto donde están los nombres de los cristianos sea utilizado oficialmente, y los marines que quieren hacerlo puedan hacerlo y le digan a los talibanes, porque tienen ese poder de decir a los talibanes: a todos estos de acá me los dejas pasar, porque están en un manifiesto oficial. Si eso no pasa, esos hermanos que están ahí y que ya se acercaron al aeropuerto, que ya han sufrido los ataques explosivos de los fanáticos que se han suicidado con una bomba, ¿no? Y que ya ha costado la vida de 12 marines hasta el momento en que les estoy hablando este viernes, ¿no? Si eso no sucede, esos hermanos que están ahí ya están como ovejas para el matadero, ya están juntos, ya están todos ahí pegados contra una barrera con los talibanes atrás. Recemos y ofrezcamos por estos hermanos.